Bien, mis amados estudiantes, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a esta clase que estamos compartiendo, que lleva por título La estructura constitucional, endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. Bien, vamos a desarrollar, mis amados, este tema que estamos de hace un tiempo que hemos querido compartirlo con usted para que usted vea la facilidad con la que podemos nosotros mejorar en muchos aspectos de nuestra vida y también cómo poder ayudar a otros. Bien, vamos a ir a las escrituras, mis amados estudiantes, ponga mucha atención y tome nota de todo, por favor. Bien, vamos a ir a las escrituras, Salmo 139, verso 13. Estructuras constitucionales. Repito, Salmo 139, versículo número 13. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Mire qué tremendas palabras que nos menciona el salmista. El salmista, mis amados estudiantes, se está yendo al origen de la vida. Dice, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. De manera que el salmista, mis amados estudiantes, atribuye a Dios su composición estructural, su cuerpo, sus órganos, todo se lo atribuye al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. El salmista, mis amados estudiantes, nos habla de la constitución de estructuras biológicas como lo es el cuerpo. Recuerde que el hombre lleva un ADN en su interior, que son los códigos de la vida. El ADN es como un libro, según dice la ciencia, es como un libro o una biblioteca donde están escritos comandos que se activan al momento que se da la fusión de los cromosomas masculino, femenino, y es ahí donde se produce la vida y los comandos son activados para ir creando todas las cosas, ir formando todas las cosas. Así que es tan interesante porque esto nos habla de biología, la ciencia de la biología. Vamos a ir, mis amados, más adelante. Quiero que presten mucha atención. La ciencia es un proceso de análisis. La ciencia, mis amados estudiantes, es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales, artificiales, a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. La Escritura dice que los ojos del Señor velan por la ciencia. De manera que la ciencia lo que busca es ayudar al hombre en algún aspecto. Recuerde que la ciencia siempre va a estar limitada. La ciencia de los hombres siempre va a tener limitaciones. Pero es una
herramienta, es una ayuda que ha funcionado para muchos de nosotros. La ciencia, mis amados estudiantes, se divide en 5 partes principales, 5 partes. De ahí vienen diferentes ramas también. Está la física, la química, la astronomía, la geología y también la biología. Estas son las 5 principales ramas de la ciencia. Y de aquí parten mucho más. También aparece la ciencia de la psicología, y esta ciencia es el estudio del cuerpo y el comportamiento de los seres humanos. De manera que hay somatotipos. Y la psicología, mis amados estudiantes, se encarga del estudio del comportamiento y del temperamento de los hombres. De manera que la psicología constitucional es una teoría desarrollada en la década de 1940 por el psicólogo norteamericano William Heber Sheldon, que asocia los tipos de cuerpos humanos con tipos de temperamentos. Fíjense qué interesante es. En algún momento hemos escuchado los 4 temperamentos básicos, ¿verdad? Por los cuales el hombre nace con ellos. Y recuerde que en el transcurso de su vida va a desarrollar una personalidad. Y va a tener un carácter. O más bien, desarrolla un carácter para posteriormente terminar con una personalidad. Sumado es el temperamento con el que nace, el carácter que se forma, y entonces va a producir esto una personalidad. Claro que lo original vendría siendo el temperamento de la persona. Y hemos escuchado de los 4 temperamentos, pero este psicólogo, Sheldon, habla de esos temperamentos, pero a partir del estudio de la biología en el cuerpo humano. Fíjese, nos habla de 3 procesos que lleva el cuerpo para su formación en su etapa primaria. Y a esto se le puede llamar el desarrollo germinal. Sheldon propuso clasificar al físico humano de acuerdo con la contribución relativa de 3 elementos fundamentales somatotipos, denominados según las 3 capas germinales del desarrollo embrionario. El endodermo, que desarrolla dando lugar al tracto intestinal; el mesodermo, que se convierte en músculos, corazón y vasos sanguíneos; y el ectodermo, que posteriormente forma la piel y el sistema nervioso. Fíjese qué tremendo es. Estamos hablando, mis amados estudiantes, de ciencia. Estamos hablando de biología, de cosas comprobables. Cuando nosotros estamos en ese desarrollo germinal o en ese desarrollo embrionario, en los 3 tejidos, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, se encargan de formar estas principales áreas, órganos de nuestro cuerpo.
Mire qué interesante es. Repito, el tejido endodermo desarrolla el tracto intestinal, lo que son todas las vísceras. El mesodermo, este tejido, es el que produce los músculos, el corazón y los vasos sanguíneos. Ese es su trabajo. Y el tercer tejido es el ectodermo, que se encarga del área de la piel y todo nuestro sistema nervioso. Fíjese cómo el salmista sabía esto. Cómo al salmista le es revelado que Dios se encarga de hacer el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y le dice, tú me formaste en el vientre de mi madre, me entretejiste. Hablando de estos tres tejidos que se encargan de su función. Bien, una vez que la persona se forma, una vez que es formado, lleva su nacimiento, su crecimiento, y cuando llega a su edad madura, nosotros nos damos cuenta que ese desarrollo desde principio a fin nos dio tres tipos de cuerpo. Nosotros tenemos uno de ellos desde que nacimos. Tenemos uno que se potencializó mucho más para ejercer influencia sobre nuestro temperamento. Y entonces tenemos el cuerpo ectomorfo. Los ectomorfos son las personas delgadas, de hombros caídos, piernas largas, brazos largos, rostro ovalado. Así son los ectomorfos. Y bien, dice nuestro estudio que el ectomórfico está caracterizado por músculos, extremidades largas y delgadas, poca grasa almacenada y poseen metabolismo acelerado, causante de baja generación de grasas y un desarrollo físico mayor. Por lo general son denominados delgados. Los ectomorfos no poseen predisposición a desarrollar los músculos ni almacenar grasa. De manera que hay personas que por más que comen y comen y comen y comen, nunca van a almacenar grasa como para subir de volumen, subir de peso. Y esto sucede con muchas personas que tienen este somatotipo, este cuerpo ectomorfo o ectomórfico. Son personas delgadas. Bien, vamos al segundo ejemplo. Tenemos aquí el endomorfo. El endomorfo, mis amados, está caracterizado por un mayor almacenamiento de grasas, una cintura gruesa, una estructura ósea de grandes proporciones, por lo general identificado como gordos, poseen metabolismo lento, la generación de grasa es mayor, caracterizados por poseer desarrollo físico lento. Los endomorfos poseen una predisposición a almacenar grasa, ya que su forma natural de consumir energía es poco eficiente. De modo que aquí tenemos a los que son gorditos o somos gorditos. Tenemos entonces, este es el endomorfo. Recuerde que en la germinación
el endomorfo se encarga de el tracto intestinal, que es la formación de todo el sistema gástrico. Y bien, tenemos el mesoformo. El mesoformo, caracterizado por huesos de dimensiones promedios, torso macizo, bajos niveles de grasa, hombros anchos, una cintura delgada. Estos poseen metabolismo considerado normal, generación de grasa normal y a su vez un desarrollo físico normal, usualmente identificados como musculosos. Los mesomorfos poseen una predisposición a desarrollar músculos, pero no a almacenar tejido graso. De modo que tenemos tres tipos de cuerpos. Tenemos los endomorfos, mesomorfos y los ectomorfos, que son los delgados, los gordos y los fuertes. Esto aplica a hombres y mujeres. Bien, vamos a ver, mis amados estudiantes, cuáles son las características del ectomorfo, de las personas delgadas. Una vez que nosotros avancemos con el tema, usted se dará cuenta hacia dónde nosotros vamos. Bien, tenemos las características del ectomorfo. ¿Cuáles son sus fortalezas? Estas personas son muy inteligentes, personas pensantes, les gusta la reflexión, aman la belleza, las artes. Su mejor defensa es el razonamiento y son perfeccionistas. Mire, usted puede ir identificándose en qué somatotipo usted se encuentra, qué tipo de cuerpo es el que usted tiene. Si es ectomorfo, endomorfo o mesomorfo. En este caso estamos hablando de la gente delgada, cara ovalada, en algunos casos altos y delgados, etc. Bien, vamos a ver cuáles son sus debilidades de este tipo de personas. Bien, son iracundos, no les gusta que cambien las cosas que él o ella ha ordenado o predispuesto de alguna manera. Son introspectivos, son egoístas e inactivos y tienden a tener miedo en las decisiones. En muchos de los casos, el miedo se convierte en una fobia. Bien, esto es las fortalezas y las debilidades del ectomorfo, de las personas delgadas. Vamos a ver las características del endomorfo. Tenemos las fortalezas y las debilidades. Vamos a hablar de las fortalezas. Es alegre, amistoso, ama la comodidad, es práctico, hace relaciones, disfruta la familia, es extrovertido y es afectuoso. Estas son fortalezas. Las debilidades: es perezoso, es egoísta, desorganizado y lento en reaccionar. Este es las características del cuerpo endomorfo, de los gorditos. Vamos a ver, número 3. ¿Cuáles son las características del mesomorfo? Vamos a ver las fortalezas y vamos a ver las debilidades. Las fortalezas del mesomorfo son energéticos, valientes, aventureros, francos, directos, asertivos, competitivos, visionarios, son directos,
decididos, afortunados y extrovertidos. Fíjense, estas son las cosas buenas, las fortalezas que tiene un mesomorfo. Pero vamos a ver cuáles son sus debilidades. Es estricto, es duro, dominante, fanfarrón, ambicioso, autoritario, ansioso, idealista, arrebatado, enojón, agresivo, incómodo, intenso, celoso y mentiroso. Bien, aquí tenemos las debilidades de los mesomorfos, de las personas que tienden a tener un cuerpo musculoso o cuadrado. Bien, de manera que aquí tenemos estos tres tipos de personas que hay en todo el mundo, sean blancos, sean morenos, sean de piel amarilla como los asiáticos. Hay 5 tipos de pieles que son los pieles rojas, los blancos, los morenos, los cafecitos que son como nosotros, ¿verdad? Se encuentran los amarillos y no sé si me falta alguno. ¿Cuántos ya mencioné? Son los de piel roja, piel amarilla, piel blanca, piel negra y piel morena. Son cinco tipos de pieles que hay solamente en el mundo. Y aquí tenemos este tipo de personas, pueden ser de cualquier tipo de piel, de color, pero su composición estructural puede ser un ectomorfo, un endomorfo o un mesomorfo. Puede ser un delgado, un gordito o un musculoso, o en el caso femenino puede ser delgada, gordita o puede ser muy fuerte. Bien, de manera que este tipo de personas tienden a ser guiadas o impulsadas por su composición corpórea. El ectomorfo siempre va a tender a la razón. El endomorfo siempre va a tender al sentimiento. Y el mesoformo, su tendencia será siempre la fuerza, la fuerza, la fuerza. El gordito, sentimiento, el sentimiento. Y el ectomorfo o el asténico es la razón. Bien, ¿qué dice la escritura al respecto de cualquier tipo de cuerpo, cualquier tipo de piel? La escritura dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de todos los seres humanos? Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, etcétera. Quiere que todos vengan al arrepentimiento porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Dese cuenta de esta gran verdad. Pero, ¿cómo nosotros vamos a utilizar esta información? Si el tipo de cuerpo que nosotros tenemos está influenciado por la razón o por el sentimiento o por la fuerza, desde nuestro nacimiento. Mire qué cosa más tremenda. Recuerde que los ectomorfos son los delgados de rostro ovalado. Los
endomorfos son los gorditos de rostro redondo y los mesomorfos son los fuertes de rostro cuadrado. Y según el tipo de cuerpo y composición que nosotros tenemos, vamos a ser influenciados, ya sea por la fuerza, el sentimiento o la razón. Mire qué cosa más tremenda. Por eso es que usted, cuando mira la televisión, usted se dará cuenta que en su mayoría de los superhéroes son fuertes. Todos. En su mayoría de los héroes, todos muestran una fuerza y una fortaleza corporal, ¿verdad? Usted verá los diferentes tipos de cuerpo que también aparecen en el medio del cine, cómo van influenciados hacia el sentimiento, la fuerza o la razón. Repito, el Señor quiere que todos se arrepientan, que nadie se pierda, que todos se salven. Pero repito, ¿qué es lo que nosotros haremos al respecto de esta información? ¿Cómo podemos utilizar esta información nosotros? De que sabemos cuál es la composición corporal de una persona y cómo poder acercarnos nosotros a ellos. Me parece que si prestamos atención a estos aspectos, podemos llegar a ser más efectivos, porque esto solamente es una herramienta. Recuerde que el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que nos guía es el Espíritu Santo, el que escoge es el Espíritu Santo. Pero también se dará cuenta que hay mucha similitud en lo que estamos enseñando con los personajes bíblicos. Usted analizará la vida de cada uno de ellos y se dará cuenta que hay una grande similitud en su forma de comportarse, en su ministerio, en su llamado, en su desarrollo, tanto en aciertos como en errores. Pero bien, quiero decirle también que la mercadotecnia echa mano de toda esta información. Toda esta información, la mercadotecnia echa mano y terminamos siendo manipulados por gente avariciosa, por gente malvada, por gente sin escrúpulos. Terminamos siendo víctimas de ellos, porque ellos conocen esta información y tal vez nosotros ignoramos esta información y por lo tanto terminamos muchas veces envueltos en sus objetivos. ¿Por qué digo esto? Uno de ellos, repito, es la mercadotecnia. La mercadotecnia se encarga de meter todos sus productos que ellos hacen para el consumo de las personas. El consumo de las personas. Ya no tratan de hacer el bien, sino de sacar el máximo provecho económico, quitar tu dinero, quitar tus finanzas, etcétera. Con demasiadas cosas, pero utilizan la información. Este tipo de información es utilizada para sus fines, no con el propósito de beneficiar, como es originalmente la ciencia creada para el bienestar, la seguridad del hombre. Ya no es lo mismo. Ahora hay
ahora hay un propósito muy oscuro detrás de ello. Pero bien, vamos a continuar. El propósito, mis amados estudiantes, el propósito del Evangelio es salvar, discipular, perfeccionar, equipar y enviar. Es el propósito del Evangelio mientras estemos en la tierra. Cuando el Señor venga por nosotros, será otro cantar. Pero mientras nosotros estemos en la tierra, hay que nosotros trabajar para que la gente se salve, hay que discipularla, hay que llevarla a una madurez, hay que equiparla y hay que enviarla para que haga la obra del Evangelio. Y tenemos tres tipos de cuerpos, tres tipos de personas en todo el mundo: los fuertes, los gorditos y los flaquitos. Tenemos los mesomorfos, los endomorfos y los ectomorfos. Bien, vamos al siguiente ejemplo: cómo podemos nosotros evangelizar a un mesomorfo. Evangelizando a un mesomorfo. Recuerde que el mesomorfo, su tendencia siempre será la fuerza. ¿Cómo lo evangelizaríamos? Yo le pregunto, mis amados pastores, yo les pido su participación. ¿Cómo usted evangelizaría a un mesomorfo que su inclinación está hacia la fuerza? Por favor, ayúdeme. ¿Cómo usted lo evangelizaría? ¿Qué versículo usted utilizaría para hablarle del evangelio? ¿Quién me ayuda esta noche? A ver ahí. ¿No se escucha? ¿Si se escucha? Me quedé solo. Bien. ¿Quién me ayuda esta noche? ¿Cómo le vamos a predicar al mesomorfo el evangelio? Buenas noches. Según sus características, adelante. Muy buenas noches. Pues en realidad no tengo ahorita a la mano el versículo, pero yo creo que podía hablar de Sansón. Cómo Dios no está peleado en contra de estas personas que son fuertes, ¿no? Que Dios utiliza a cualquier persona que tenga el deseo de recibirlo en su corazón. Claro, claro, es cierto. ¿Eres Luis tú? Sí. Luis y Karen, ¿verdad? Bien. Sí, bien. Luis. Bienvenido, hijo. Bien, ¿cómo podemos, recuerde que el fuerte quizá no tenga esta información, ¿verdad? De que él, su tendencia siempre será la fuerza desde su nacimiento, desde su concepción, porque esto se desarrolló más en él. Pero ya cuando llega a una edad donde puede comprender lo que es el evangelio, nosotros podemos acercarnos y hablarle de una manera similar a sus características de ventajas que tiene o fortalezas. Dijimos que el mesomorfo era valiente, arriesgado. ¿Qué más?
Dijimos que era directo, energético, aventurero, energético. visionario, ¿Ha extrovertido. conocido usted personas que son muy directas para hablar? Demasiado directas. Sí, Que usted dice, bueno, o sea, hubieras suavizado un poquito las cosas allí, ¿no? Pero no, ellos son directos, son tajantes. Mire cómo se le predica el evangelio a un mesomorfo. Mateo capítulo 11, verso amén. 12. Adelante, pastor Carlos. Amén. Sí, bueno, algo que iba a comentar. Normalmente este tipo de personas también son un tanto, más que nada, se dejan llevar por lo que ven. Ellos actúan de acuerdo a los resultados. En primera es el testimonio. Yo creo que para ellos podría convencerlo, porque para ellos, por ejemplo, decir tal o cual tipo de ejercicio va a fortalecer tal o cual parte de tu cuerpo. Entonces, y si ven que quien los instruye es una persona que ha desarrollado ese cuerpo que ellos quisieran tener, entonces van a dar esos pasos, van a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y pasa lo mismo con aquellos que llegan a predicarles. Entonces, en primera es testimonio. Lo pienso así. Y una vez que hablamos del testimonio, esa parte en la escritura donde dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un Dios todopoderoso, porque es un Dios fuerte, temible, y es lo que en parte nos vende la mercadotecnia, el entorno de los lugares, lo que nos ofrecen, es lo que la gente busca, pero busca a través de la materialización del hecho. Así es como yo lo veo. O sea, si yo le digo, es que mira, somos en Cristo todo lo podemos, en Cristo somos más que vencedores, somos fuertes en Cristo, etcétera, etcétera. Pero si nos ven con una, ya no tanto la complexión, sino con un semblante contrario a lo que hablamos, pues no vamos a poder convencerlos, ¿no? Es más difícil para ellos. Sí, eso sí tiene algo que ver, ¿verdad? Pero recuerde que estamos nosotros, somos expositores nada más. Nosotros somos expositores, no vamos a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. El que agrega a la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, y el Señor añadía a los que han de ser salvos. Nosotros simplemente somos expositores de un mensaje. Pero al momento de exponer el mensaje, si yo lo aplico con sabiduría y hablo a este personaje que su tendencia es a la fuerza, yo puedo hablarle entonces de un Dios fuerte. Yo puedo hablarle del gigante. Él está con nosotros como poderoso gigante. O puedo hablarle como habló Mateo, ¿verdad? Capítulo 11, verso 12, y dice, hablando en palabras del Maestro Jesucristo, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Fíjese cómo el Señor utiliza diferentes exposiciones. Unas nos hablan de fuerza, otras nos hablan de conocimiento y otras nos hablan de sentimiento. De manera que nosotros tenemos que visualizar con qué tipo de persona estamos tratando. ¿Con qué tipo de persona? Esto es efectivo para nosotros movernos en el área evangelística, en los que van a evangelizar, en los que van a ganar almas para el Jesús, para el Maestro. De manera que nosotros vemos cómo esto llamará la atención del mesomorfo, porque dice, yo soy fuerte, yo soy valiente, soy arriesgado,
Y cuando nosotros somos directos y lo confrontamos, Jesús dijo, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los arrebatados, lo conquistan por la fuerza. Le estamos hablando la forma de llamar la atención de tales personas. Pablo llega a predicar el evangelio y Pablo de pronto toca el tema de la resurrección de los muertos. Y la gente se comienza a ir y le dicen, te escucharemos en otra ocasión. Y todos los presentes, todos, en su mayoría rechazaron esta enseñanza y se fueron. Se quedaron algunos que sí recibieron el mensaje. Pero en esta ocasión Pablo no fue tan efectivo como lo fue otras veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros estamos dando, por ejemplo, los que se juntaban allí eran en su mayoría, eran ectomorfos. Porque ellos querían escuchar algo nuevo. Gente pensante, eran filósofos. Pues cuando tú llegas por ese lado, el interés de ellos lo vas a captar en el momento. Lo vas a captar, ¡pum! Vas a captar su atención. ¿Por qué? Porque su interés principal está enfocado hacia el sentimiento, hacia la fuerza o hacia la razón. Fíjese qué cosa más tremenda. Hay un pastor que está predicando, perdón, el pastor está en un foro, lo están entrevistando y la entrevistadora, la que está moderando ahí la plática, de pronto hace un comentario y ella hace ese comentario lo hace con el objetivo de hacer ver mal al pastor por su fe. Lo hace con esa intención, una intención mala, de avergonzar al pastor por su fe. Y ella afirma que no existe ni el cielo ni el infierno, ¿verdad? Y ella está de acuerdo con un filósofo al respecto y le pregunta al pastor y le dice, ¿no es así, pastor? Y el pastor le dice, con la razón, ¿verdad? Porque esta mujer en su cuerpo manifiesta que es ectomorfo. Y el pastor le responde a la mujer y le dice, ¿qué pasaría si tú crees que hay cielo y recibes a Cristo y te van a dar una herencia y te van a dar la vida eterna? ¿O qué pasaría si tú no crees en nada y al final del camino no había nada? No encontraste que cielo ni infierno, no hay nada. ¿Qué perdiste? Y dijo ella, nada. Si llego al final de mis días y no hay cielo y no hay infierno, no perdí nada. Ah, dice el pastor, entonces vamos a la razón. ¿Qué te conviene más, creer o no creer? Que al final del camino hay salvación, hay vida eterna, hay herencia con Jesucristo, o no creerlo. ¿Qué te conviene más? Usando la razón, ¿qué te conviene más? ¿Creer o no creer? Por lógica, creer. Hasta la razón
te da la respuesta, le dice. La lógica te da la respuesta. Tienes que creer. ¿Por qué? Porque si no crees y hay, pierdes todo. Si no crees y no hay, no pierdes nada. Por lógica y por razón, nos conviene creer. ¿Se da cuenta? ¿Cómo utilizó? Con una pregunta, contestó la pregunta de la mujer. Y el pastor es gordito, ¿ya? En su forma, en su estructura corporal, él es un endomorfo, pero le habló a un ectomorfo que se trató de burlar de su fe. Así de fácil. Entonces, dése cuenta cómo nosotros podemos accesar al corazón de las personas con toda la herramienta que tenemos en la Escritura. Por eso es que Jesús, cuando él hablaba por parábolas. Adelante, Karen y Luis. Listo. Sí. Buenas noches, perdón la interrupción, pero yo creo que hace unos días un compañero que no es cristiano me decía una frase y creo que tiene que ver mucho con esto, o sea, de un filósofo o alguien sabio que se llamaba Pascal, y él utilizaba esta misma frase, ¿no? Y aún creo que él era hasta ateo, no creyente como nosotros, pero él decía exactamente esto, decía: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe, porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré. Cuando me una en la nada eterna, pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Correcto. Esto es exactamente para los que de alguna manera usan la lógica para encontrar la verdad. Los que andan en busca de la verdad los va a encontrar a ellos. Esto es una realidad. Los que andan en busca de la verdad los va a encontrar a ellos. Pero muy buena aportación, Luis, hijo, Dios te bendiga, muy buena aportación. Muy buena aportación. Le comento, eso fue alguien que me lo dijo, y pues a veces, como decimos, Dios nos habla a través de otras personas que ni siquiera están convertidos como nosotros, ¿verdad? Así es. Así es, Dios habla a través, como decimos, a través de las mulas, ¿no? Como le hablaron al profeta Balaam. Entonces, son medios que Dios utiliza también para que nuestra fe se cimente en la roca firme. Amén. Pero tenemos recursos. Fíjese cómo Jesús podía hablar cosas profundas con los apóstoles, pero con la gente les hablaba cosas prácticas, cosas sencillas. ¿Por qué? Les hablaba de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque entre ellos había sembradores. Les hablaba de las redes porque entre ellos había pescadores. Les hablaba del pan, ¿por qué? Porque entre ellos había gente que hacía pan. Había segadores, el Señor les hablaba del trigo, del campo, etcétera. Son simplicidades, pero tan efectivas para nosotros alcanzar
un mayor número de personas. Esto es un evangelismo a nivel personal. Cuando hablamos un evangelismo a nivel masas, usted ya no puede ver con quién está hablando. Usted está simplemente exponiendo el mensaje y el Señor hará ese trabajo en el corazón de ellos. Pero este es un evangelismo a nivel personal. Nosotros tenemos la oportunidad de evangelizar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros primos. Tenemos la facilidad de predicarle a nuestro compañero de escuela, de trabajo, etcétera. Es evangelismo personal. Bien, segundo ejemplo, ¿cómo le evangelizaríamos a un ectomorfo? ¿Qué le hablaríamos que llamará su atención? Recuerde que el ectomorfo, su tendencia será a la razón. A ver, pastores. Pastor Armando, hijo, ¿cómo le hablarías a un ectomorfo? Básicamente el ectomorfo se refiere a gente de un intelecto alto, inteligente, ¿no? Como usted lo expresó. Así es. ¿Qué versículo utilizaríamos para que le llame la atención? Pues algún versículo que hable de la perfección de Dios, porque ellos son gente que les gusta ser perfeccionistas, mirar el arte como algo muy maravilloso. O sea, hablar de la creación del Señor, hablar de inclusive de nuestra humanidad, cómo Dios hizo al ser humano tan perfecto que todas sus partes son necesarias para que pueda servirle en algo, para poder... habría que buscar los versos, pero serían esos términos, pastor. Por ejemplo, podríamos decirle al ectomorfo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo está eso? Que el cielo cuenta la gloria de Dios. Nosotros vamos a tocar un tema donde vamos a hablar de las estrellas. Cómo las estrellas dan testimonio de los acontecimientos aquí en la tierra. Es un tema muy interesante que necesitamos verlo completo para que usted lo pueda comprender. Pero bien, a ver, ¿quién más me ayuda? Pastor Carlos, hijo, ¿qué versículo le daríamos al ectomorfo? Bien, a ver, Pastora Margarita, a ver, ayúdenos allí usted que siempre nos ayuda. No, que le ayudo, a veces siento que no, como que digo, híjoles, queda igual. Bueno, estaba viendo Proverbios 2:6, donde el Señor nos dice, a ver, ¿sí es Proverbios 2:6? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y si estoy hablando con esta persona, pues le voy a comentar. ¿Mande? Muy buen versículo, muy buen versículo.
Sí, está muy, yo creo que está completo, pero ahí tengo que, pues, esperar que Dios use mi vida, o el Espíritu, que a través del Espíritu Santo, las palabras que yo le diga a esta persona, pues, penetren su corazón, ¿verdad? Y pues que Dios haga la obra. Yo creo que es un buen texto, y pues hay varios, pero yo aporto ese texto. Muy, Yo muy buen aporto ese. texto, hija, muy buen texto. Perfecto, me gustó mucho. Amén, amén. Bien, tenemos por allí a mamá Virginia. A ver, mamá Virginia, ayúdenos, por favor, ahí. ¿Qué versículo le daríamos al ectomorfo, al delgado, al flaquito, al que tiende a razonar las cosas? Que lo ponga a pensar al ectomorfo. No, pues es más difícil, ¿no? Hablarles con sabiduría a ellos, porque pues son personas que razonan bastante en lo que se les dice. Pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría de Dios es mayor todavía que la de ellos. Pues sí, pues podríamos decirle que, ay, pues, ¿qué sería? Amén, bendiciones. ¿Me escucha, pastor? Te escuchamos, hijo, aquí. Es que de repente se quedó pasmada la computadora. Sí, sí, hijo, no te preocupes. Aquí te escuchamos también. Bueno, no sé si ya participaron para darle respuesta. Tenemos aquí a mamá Virginia Perdón. en la línea, y ahí te toca a ti, hijo. Ok. Gracias. A ver, Pues, mamá Virginia, un se versículo. me ocurre uno, ¿no? Que se le podía decir que retenga en su corazón las razones de Dios, porque Sí, el Señor es el que nos da la sabiduría y nos da la inteligencia. Pero, sí. Ese es como un proverbio, ¿no? ajá, sería Retén decirle las razones de mi boca. que adquiera, sobre todo que adquiera sabiduría sobre todas las posesiones, ¿no? Que adquiera inteligencia en las cosas de Dios. Así es. Muy bueno, gracias. Muy bueno, gracias, mamá Virginia. Pastor Carlos, hijo, a ver, ayúdanos. A ver, Carlos, hijo. Perdón. Una de las partes o características del ectomorfo, que sabemos que actúa bajo principios, porque todo es el razonamiento, podría ser el versículo donde nos habla del reino, ¿no? Dinos, hijo, dinos el versículo. Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que vemos en lo natural es una estructura de gobierno, pero espiritualmente también existen otros reinos, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de una situación de reino, estamos hablando de principios. ¿Por qué? Porque hay gobernabilidad, hay leyes, hay gente a la que se le aplica. O sea, la estructura de un reino tiene un gobernante, que sería el rey, tiene un pueblo, que es el gobernado, hay un territorio, y además existen las leyes que hacen que la interacción entre el gobernante y el gobernado haya una sincronía y trabajen en un territorio determinado. Entonces, todo habla de un orden. Y normalmente el ectomorfo trabaja bajo esos principios de orden. Si yo hago esto, sucede aquello. Entonces, causas, efectos. Yo no puedo decir que esta es una nación o es un reino si no tengo un pueblo, pero tengo un rey, tengo un territorio, pero está incompleto. Entonces, estamos hablando de esquemas completos en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que por ahí sería otro de los versículos, ¿no? Sería muy bueno.
Claro. Que en lo natural existe un reino físico que lo vemos, que lo controla la física, la geología, la biología, todo esto. Pero espiritualmente hay otro reino que también ejerce, hay ciertos principios que rigen el establecimiento de ese reino espiritual. Ujú. Yo lo manejaría de esa forma. Correcto. Correcto, muy bueno, muy bueno. Gracias, Carlos. Digo, Pastor Víctor. Cita bíblica que nos habla en la segunda de Corintios 6, 14, 6, 18, dice que somos, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Muy bueno. La luz con las tinieblas. Ahí les podemos decir que Dios nos prohíbe andar en un yugo desigual, que la comunión con el mundo conduce al pecado, no sé, que la comunión con el mundo produce serias consecuencias. Y pues ese análisis pues ya lo estamos explicando, ¿no? Correcto, está muy bien, muy buen versículo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? Muy buen ¿Qué versículo. concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente dice la Biblia con el incrédulo, ¿no? Sí, la diferencia entre una cosa y otra. Muy buen versículo. Muy buen tema. Pastor Armando, hijo, adelante. Amén. Amén. Yo disculpa por la intromisión. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Creo que este verso estaría muy especial para esas personas que quieren tener conocimiento, quieren tener sabiduría, que son muy meticulosos, son muy perfeccionistas. Este verso podría ser introducido para quizás con ello evangelizarles, pastor. Despertar su interés, ¿verdad? Sí, correcto. Despertar su interés y por allí entrar a las demás necesidades que tiene. Correcto. ¿Verdad? Pero esa es la puerta. Usted va a utilizar un versículo que le va a llamar la atención y va a ser la puerta a las demás necesidades que la persona tiene. ¿Sí? Muy bien, Pastor Armando. Bien, voy a dejarles este verso. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí viene el gancho. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En ese versículo nos habla de las generaciones. No es por generación. Nos habla del deseo carnal, no es voluntad de la carne. Nos habla del deseo del corazón, no es voluntad de varón, sino de Dios. Y hablamos de la soberanía divina. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que son por Dios. Mire qué cosa más tremenda para hablarle a un ectomorfo. Bien, pasemos al evangelizando a un endomorfo. Se va guiado por el sentimiento, es su principal atracción. Recuerde que podemos iniciar atrayendo su atención para posteriormente ir a sus demás necesidades. Bien, ¿qué versículo le pondríamos aquí, mis amados? Prepárese con un versículo
qué versículo le pondríamos? ¿Con qué abriríamos nuestra plática con un endomorfo? El que esté listo ahí, levánteme su mano o ponga activo su micrófono. Amén. Adelante, Carlos. En esa parte donde dice que el amor todo lo sufre. Correcto. Todo lo cree, todo lo espera, Todo lo cree, todo lo espera. soporta. Correcto. Sí. Correcto, está muy, muy bien. Un buen tema para iniciar una plática con una persona en el evangelismo personal. Muy bien. ¿Quién más nos da otro versículo ahí? Yo, apóstol. A ver, pastora Margarita, adelante. Está primera de Juan 4:19, donde dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y de ahí puedo partir y empezar a platicarle cómo el Señor nos amó, y pues, no sé, como que el Espíritu Santo toque su corazón, ¿no? Porque esto va más al sentimiento, al corazón, no sé. Exactamente, va más por el lado almático. Correcto, Así muy es. buen versículo, hija, muy bueno. Amén. Muy bueno. ¿Quién más quiere participar? Pues así rápido, pues empezaría con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Perfecto. Es impresionante, ¿no? Y es Ese es el de oro, ¿no? El versículo de oro que utilizamos todos. Yo fui, por ejemplo, voy a predicar a las prisiones. Y yo le digo a mi esposa que en la cárcel no se predica igual que en la iglesia. Y mi esposa, que me ha escuchado predicar en la prisión, muchas veces utilizo palabras diferentes, ejemplos diferentes, y un poco más tajante la palabra, un poquito más así, ¿no? Por ese lado. Aunque tenemos de todo tipo de personas en las prisiones, pero se manejan por la fuerza, ¿no? En su mayoría. Bien, tenemos entonces lo que es el sentimiento. El sentimiento está perfecto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bien, ¿quién más puede participar? Pues decía en la explicación de los endomorfos que son personas alegres, que son personas muy amistosas, que recurren mucho a tener simpatía, amistad con otras personas con facilidad. Y la Biblia habla en el libro de Santiago que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que podríamos por ese lado también darle una pauta para introducir el evangelio. Se me ocurre a mí. O por la parte de las comidas también podríamos decir, yo no sé. Creo que sería como muy tirano de esa parte. Es interesante, pero recuerde que al Señor lo seguían gente que se había alimentado con pan. Correcto. Y Jesús dijo: ustedes me siguen porque se llenaron su pancita, dijo, pero trabajen por la comida que no perece. Ajá. ¿Sí? Correcto. Entonces había endomorfos siguiendo al Señor. La verdad. Sí, correcto. Muy el bueno. Pan de vida, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Sí. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Versículos como: el que tenga hambre y sed, venga, yo le daré. ¿Sí? Amén, sí. Entonces son por ahí va. Es algo que inconscientemente su cuerpo ya está preparado para algo así. Recuerde que es comodidad lo que busca, el practicidad, sí. El endomorfo. Gracias, Pastor Armando. ¿Alguien más?
Buenas noches, ahora soy yo, Karen. Adelante, Karen. Bueno, pues no sé, tal vez podría ser Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pudiendo hablarle pues a la persona, ¿verdad? Que cuando el Espíritu ya mora o cuando uno recibe a Dios en nuestro corazón y podemos dejarnos guiar por el Espíritu, podemos pues dejar que esto nos guíe, ¿no? Lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, la fe. Correcto. Recuerde que el endomorfo busca el bienestar, la practicidad, la comodidad. Entonces, un bienestar para el endomorfo es el gozo, el amor y la paz. Los primeros 3 frutos del Espíritu. Amén. Porque eso nos trae comodidad, nos trae bienestar, amor, gozo y paz. Bien, muy bien dicho. Muy bien dicho, Karen. Dios te bendiga, hija. Gracias. Bien, Gracias. antes de continuar, ¿tenemos alguien más que nos quisiera aportar? Bueno, un comentario. Adelante. Recuerdo que en una ocasión ahorita vino a mi mente una escena de una película en donde están 2 niños afuera de un restaurante y había varios comensales, varias mesas ocupadas por comensales y los niños pobres y dicen, pues vamos a buscar a ver quién nos invita a un taco. Y empiezan a ver y uno le dice al otro, en aquella mesa, y le dice, no, esos no. Dice, ¿por qué? Dice, porque están delgaditos. Dice, hay que buscar un gordo, porque esos gordos, dice, son de buen corazón. Dice, y esos sí te invitan a comer, te dan un taco. Sí. Digo, vamos, pudiera ser que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hablando de esta parte de la psicología de Sheldon y que en este caso el endomorfo es un tantito más visceral. Exactamente. Esa es una parte que creo que sí, pues en parte sí tiene razón, ¿no? Claro. Son gente predispuesta a buscar esas condiciones de amor, de paz, disfrutan hacer el bien. Exactamente. Comen, disfrutan ver comer a otros, etcétera. Sí, el compañerismo, ¿no? Porque al final de cuentas comparten lo que tienen. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y esto, yo quiero que ustedes vean esto. Estamos hablando de ciencia, de biología, cómo la composición germinal de cada uno de nosotros, desde la formación embrional hasta nuestros días, está ejerciendo una influencia, un dominio. Claro que todo esto tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobierna sobre nuestras emociones, nuestras fuerzas y nuestro raciocinio. Víctor, adelante, hijo. Bueno, estamos hablando de ciencia, dice, ¿no? Con el ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo. ¿Existirá la posibilidad de que haya un gordo o gordito, ¿sí? Un endomorfo atrapado en una actitud de mesomorfo? Hay combinación. Eso sí lo explica Sheldon también. Hay combinación, no que estén atrapados, sino que hay una combinación. Okay. Por ejemplo, pone el ejemplo Sheldon, pone el ejemplo de un caso de hambre. Cuando hay una hambruna, donde el endomorfo puede llegar a convertirse en un mesomorfo, pero ya son por causas muy fuertes.
que puede haber una transición ahí. Motivos muy fuertes como lo que es una hambruna. Es que, por ejemplo, si nos apegamos así como a lo que nos enseña, y bueno, yo ahorita me estoy anotando todas las cualidades de cada uno, pero ¿qué tal si yo me encuentro uno bien fuertote y su cuerpo fuerte, pero su alma es de un endomorfo bien débil, ¿no? ¿Podría ser? No es tanto en cuestión del alma. No es tanto en cuestión del alma, porque ya estaríamos hablando como si fuesen dos personalidades. Ajá. Pero no. Hay otro punto que quiero que sí no se me pase, que es la afectación espiritual demoníaca. Ahí es otro asunto. Aquí estamos hablando de somatotipos sin afectación espiritual, ¿verdad? Estamos hablando sin afectación espiritual, dentro de lo que es lo natural y lo normal, pero también tenemos afectación de espíritus inmundos, ya sea por legalidad, ya sea por que se le dio la facilidad, la puerta, ¿verdad? Para afectar, y también hay desórdenes ahí. Desórdenes. Por ejemplo, un endomorfo puede caer en la bulimia. Un endomorfo puede caer en la bulimia y la bulimia está influenciada por demonios, ¿verdad? Yo he conocido ectomorfos afectados por la bulimia también, por estos espíritus. Y yo he ministrado este tipo de personas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, recordemos que hay espíritus inmundos. Adelante, Pastor Víctor. Sí, perdón. Yo pregunto, bueno, si un endomorfo, por la situación de su línea corporal, ancha, gorda, etcétera, decide naturalmente bajar de peso, ¿cambiaría la practicidad de lo que estamos viendo? No, siempre su inclinación siempre será esa. Siempre estará, porque viene desde su nacimiento. Okay. En el nacimiento no estaba gordo, no, pero la tendencia viene más fuerte desde su nacimiento, su concepción, hasta su edad madura, ¿no? Okay. Bien. Vamos a predicarle al endomorfo. Juan 7:37. Y el último día y gran día de la fiesta. Fíjese dónde andaban los endomorfos, en la fiesta. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese cómo habló el Señor de beber. Y luego dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El endomorfo quiere sentir los ríos que el Señor está diciendo. El endomorfo quiere sentir al Espíritu Santo dentro de él, trabajando y fluyendo como río de agua viva. El endomorfo dice: yo sentí esto. Fíjese que yo me puse a orar y yo sentí y sentí y sentí y sentí. ¿Por qué? Porque está inclinado hacia el sentimiento. ¿Sí se da cuenta? Sí. Bien, vamos a continuar y vamos a terminar con estos 3 puntos. Discipulando a un mesomorfo. ¿Cómo voy a discipular? Recuerde que el propósito del evangelio es salvar, discipular, perfeccionar, equipar y enviar. ¿Cómo vamos a discipular efectivamente a un mesomorfo, ya viendo sus características, su tendencia? ¿Cómo lo vamos a discipular?
aquí le voy a dar estos puntos. Estos están predispuestos mayormente para discipularlos en evangelismo, guerra espiritual, intercesión, profecía, sanidad, milagros, casas de rehabilitación, capellanes, misiones. Discipular en estas áreas a nuestros discípulos que son mesomorfos. ¿Sí me explico? Para tener una mayor eficacia. Porque puedo estar haciendo lo contrario y las cosas no van a salir como yo quiero. Conocí a un pastor que, cómo se enojaba el pastor porque él quería que todo el mundo fuera evangelista. Todo el mundo. Él quería que todo el mundo dejara lo que tenía que estar haciendo y saliera a la calle a gritar, a evangelizar, a subirse al camión, etcétera. Pero no entendemos que hay estructuras corpóreas diferentes que también pueden ser más efectivos en un área que en otra área. Entonces tenemos, ¿cómo vamos a discipular a un mesomorfo? Evangelismo, ellos son buenos para salir. Guerra espiritual, son guerreros, son intercesores, profecía, sanidad, milagros, ellos son buenos para estar en casas de rehabilitación, liderando, entrar a las prisiones y misioneros. Bien, número 2, discipulando a un ectomorfo. ¿Cómo vamos a discipular a un ectomorfo que tiene tendencia a la razón? Enseñanza bíblica básica, media y avanzada. Administración, liderazgo, profecía, finanzas, crecimiento. Entonces, un ectomorfo va a ser una grande ayuda en estas áreas. Enseñanza básica, media o muy avanzada, administración, liderazgo, profecía, finanzas o el crecimiento. ¿Sí me explico? Bien, voy a pasar al tercer punto. Discipulando a un endomorfo. ¿Cómo vamos a discipular nosotros a un endomorfo? ¿En qué áreas? ¿Son buenos consejeros? Consejería matrimonial, consejería familiar, consejería personal, evangelismo, también son buenos para evangelizar, células de crecimiento, diaconado, dones, ¿verdad? Los diferentes dones, carismas, dones de ayuda, son buenos para presidir, buenos para la oración y comunicaciones. Son buenos en estas áreas. Comunicaciones, oración, ellos son buenos para presidir, operar en los dones, el diaconado, la célula, el evangelismo y la consejería. Paso a la siguiente diapositiva, mis amados, para estar terminando ya. Una dinámica que quiero que hagamos, y esto va a ser como tarea para la próxima clase. Voy a preguntar, antes de comenzar el estudio, vamos a preguntar sobre esta dinámica. Moisés, ¿qué sería, según lo que usted ha leído de Moisés? ¿Sería un endomorfo, un ectomorfo o un mesomorfo? Según la vida de Moisés, según la vida de Sansón, de David, de Saúl, de Elías, de Eliseo y Adán. Y número 2, tenemos en el Nuevo Testamento Pablo. ¿Qué sería Pablo?
un ectomorfo, un endomorfo o un mesomorfo. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Tomás, tenemos a Judas, tenemos la samaritana y tenemos a Marta, hermana de María y Lázaro. Bien, esto queda como tarea, mis amados estudiantes, para que usted se dé también un espacio para leer la vida de los personajes y usted pueda identificar a través de su vida por qué sería un endomorfo, un ectomorfo o un mesomorfo. Bien, preguntas generalmente del tema. Preguntas. Dudas, preguntas, aportaciones. Bueno, un comentario al respecto. Adelante, hijo. De acuerdo al discipulado que se le da a cada somatotipo, algo que yo a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Y lo vamos a ver en la próxima clase, pero ahorita lo que a mí viene al entendimiento es los ministerios primarios, de acuerdo a estos discipulados. Los ministerios primarios, dime. Ajá, o sea, a mí, por ejemplo, para la primera, por ejemplo, el mesomorfo, de acuerdo a esas condiciones de evangelismo, pues, el discipulado en el cual se puede tener un éxito, una buena influencia y una buena activación, yo lo veo que eso va encaminado para el desarrollo del profeta y el evangelista. En el ectomorfo, el maestro, el ministerio de maestro, y en el endomorfo, el pastor. Bien, aquí hay una acepción. Tenemos un ejemplo cuando Pablo le dice a Timoteo que busca, le dice, hombres fieles que enseñen a otros. La Valera dice 60, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se encargue de buscar este tipo de hombres con estas características, fieles y que puedan enseñar a otros. Quiere decir que tendría que darse a la tarea de escoger entre las personas, escoger a los que se van a encargar de ciertas tareas, ¿verdad? Como un perfilamiento, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y eso nos pasa a todos los pastores, cuando tenemos la congregación. Yo, por ejemplo, un día coloqué a un hermano que es él era un mesomorfo y aparte había sido militar. Y a mí se me ocurrió ponerlo en la puerta. Y el hermano muy fiel, ¿verdad? Muy fiel en su trabajo, en todo lo que hacía, pero tuve muchas quejas. Porque el hermano no toleraba absolutamente cualquier desorden o cualquier persona que se levantaba al baño o cualquier persona que miraba a él que no estaba haciendo lo que él decía, inmediatamente lo trataba con una dureza, y hasta que recibí yo muchas quejas y hablé con el hermano, le dije, hermano, mire, sabe que así, vamos a tener que colocarlo en otra área para que nos ayude, su colaboración es importante con nosotros. Y el hermano se molestó tanto de que lo movimos de la puerta que jamás regresó a la iglesia. Se fue. Entonces me di cuenta que
es una persona que claramente necesitaba mayor madurez, ¿verdad? Para estar en la puerta, ¿verdad? Asistiendo a todos los que entran. Entonces, para una tarea así, un endomorfo es excelente también, ¿verdad? Claro que tiene que estar convertido y tiene que estar maduro también para que sea efectivo en lo que se le ha encomendado. ¿Sí? Sí, amén. Pero en cuanto a los llamados, olvídese, ahí sí, el Señor da como Él quiere. Él le puede dar un apostolado a un ectomorfo, le puede dar un apostolado a un endomorfo, le puede dar el apostolado a un mesomorfo, o el ministerio profético, a quien Él quiere, así lo repartió el Señor. Aquí no podemos ni siquiera escoger, ay Señor, yo quisiera, no, ni siquiera se puede escoger aquí. El que escoge y el que reparte como Él quiere es el Señor. Por ejemplo, Moisés, que tiene el apostolado en el Antiguo Testamento, Moisés lo vemos tímido, no tiene facilidad de palabra, ¿sí? Habla con Dios y 5 veces lo rechaza Moisés al Señor, 5 veces. ¿Cómo sería él en su estructura física? ¿Un endomorfo, ectomorfo o mesomorfo? Un endomorfo. Un endomorfo, ¿quién más? Porque Moisés dice que huía de la serpiente. Moisés ve y habla a Faraón, no me van a creer. Moisés, ¿quién creó la boca? Tú, Señor, pero no, a mí me da mucho miedo. ¿Qué era? ¿Qué era Moisés? ¿Alguien dijo algo ahorita? Pues bueno, introvertido. Endomorfo le había comentado, pero es una introversión. Sí, era introvertido. Pero ahí se llama ectomorfo, ¿no? ¿Un qué? Alguien dijo ectomorfo. Yo dije ectomorfo. Muy bien dicho, Karen. Es un ectomorfo. Entonces, si yo me hubiera puesto a mí a escoger, yo escojo un mesomorfo. Alguien que jale al pueblo durante 40 años y lo lleve a la tierra prometida. Pero Dios en este punto de los llamamientos, Dios escoge a quien Él quiere. Y en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pues nada más para reafirmar, como decíamos, no siempre todo está sustentado, ¿no? Nada proviene de nosotros o de lo que creemos o pensamos, ¿no? En Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque esta es la multiforme gracia de Dios, la diversidad que hay, ¿verdad? En la cual nosotros podemos echar mano de esto y ser más efectivos de lo que ya hemos sido, seremos todavía mucho más efectivos. Bien. Y en cuanto a los llamamientos, repito, cuando el Señor escoge, ¿verdad? Escogió a Jeremías como profeta y él dijo, no, pues yo soy niño. Y dijo el Señor, no digas que eres niño, porque a donde yo te envíe, tú irás, le dijo. O sea, se acabó. En cuanto a esa soberanía, nadie puede opinar, ¿no? Pero lo demás sí se puede, los dones, carismas se pueden anhelar,
Si alguno desea obispado, buena cosa desea, pero hay 27 cosas que tiene que cumplir para este asunto. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? Yo, apóstol. Adelante, pastora Margarita. Bueno, yo nada más quiero comentar algo que qué importante es tener conocimiento de todo esto, porque he visto pues en muchas iglesias que por no poner a la persona indicada, ha habido muchos problemas. Sí. Por ejemplo, en la iglesia donde estaba hace muchos años, estaba un diácono, y el diácono pues ya es una persona grande, ahorita vive todavía, tiene más de 100 años, y siempre había problemas con él, siempre andaba correteando a los niños, y ahora veo que qué importante es conocer todo esto, ¿verdad? Claro, Porque claro. ¿qué le gusta? Hace 7 años yo puse a 2 diáconos en la iglesia y hasta ahorita todavía están ellos, porque son personas endomorfas, decíamos. Ajá, las Endomorfos, personas sí. endomorfos. Y Sí, que qué tienden a bonito, ser porque redonditos. sí, hasta ahorita son personas lindas que están en la iglesia, los quieren mucho, ya llevan, pues para mí son muchos años, como 7, 8 años, pero ahí está, ahí está, ahí Ahí está. están. Sí, son. Más que nada uno, y pensando ahorita lo que estamos estudiando, yo me empecé a, mi cabecita, ¿no? Yo dije, híjole, Sí, se está hablando de gente gordita, pero no, porque ahí también había hermanitos, delgados, que tenían ese amor, pues, por las almas, y eran muy sonrientes, eran lindos, pues, y ahí estaban en la puerta. Algo decía un pastor, no recuerdo su nombre, que si tenía que ver, la estructura del cuerpo, ¿no? Pero ya contestó, ya tenía muchas dudas, pero sí. ya me las resolvió, no tuve que preguntar, y pues gracias a Dios, apóstol, por su vida, y que Dios le siga usando en gran manera. Y muchas gracias por la enseñanza. Amén, hija. Claro que sí. Gracias. Y ese es el propósito, ¿verdad? De que podamos crecer juntos en el conocimiento, aprender unos de otros, también aprendemos unos de otros. Ahorita que decía esto la pastora Margarita, yo recuerdo de un caso que se dio en que dejaron a los niños en un estadio. Los niños, imagínense un estadio donde había miles de personas, pues había escuela para niños también. Y los padres mandaron a los niños a las aulas que hicieron ahí provisionales para atender a los niños. Y recuerdo que se dio el caso de un maestro que sacó el cinturón y les dio a todos. El maestro les dio con el cinturón y dejó niños marcados, morados, porque explotó en ira el maestro de escuela dominical. Así que imagínense qué problema tan fuerte, tan serio se metió la organización esta con la ley, ¿sí? Porque los padres querían demandar al concilio. Entonces, por no saber este tipo de información, muchas veces cometemos el error de poner a cualquier persona. Bien. Si no hay más, mis amados, terminamos. Yo quiero que, por favor, cierre sus ojitos y hagamos una oración.